En esta sesión nos vamos a enfocar en los elementos que estas 7 cartas tienen en común, porque vamos a ver que las cartas tienen una estructura muy interesante, se repiten los mismos elementos en cada una de ellas y tenemos que entenderlos, ¿verdad? El primer elemento es el elemento histórico, el contexto histórico. Ustedes se van a dar cuenta cuando lean las cartas que se nos da información de la ciudad. Y entender o ir a investigar un poco más, porque aquí también tiene mucho que ver mi deseo de conocer un poquito más, de tener más información, más contexto. Es bien importante que, digamos, conforme vayamos avanzando en las diferentes cartas, tomar un tiempo para investigar acerca de la ciudad de Éfeso, por ejemplo. ¿Dónde estaba en el mapa, para empezar? ¿Qué la rodeaba? ¿Qué hacían? ¿Qué vendían? Es bien importante que entendamos las dinámicas políticas de esa ciudad, la dinámica económica, espiritual, porque vamos a darnos cuenta que depende de lo que hacían, así era el pecado. Depende cómo era la ciudad, así funcionaban en pecado la ciudad, ¿verdad? Entonces es importante que conozcamos el contexto histórico de cada una de las cartas. Ahora otro elemento importante es la revelación de Jesús. El más importante, diría yo. Sí, y cada uno de los mensajes a estas iglesias, en cada carta el Señor Jesús resaltaba un aspecto de su majestad, un aspecto de su carácter para poder traer corrección a cada iglesia. Y es interesante ver que si el Señor, por ejemplo, les estaba resaltando que Él era el fiel y verdadero, era porque ese aspecto de su carácter, ellos estaban estaban flaqueando en esa área. Entonces, es interesante ver cómo el Señor se les presenta de una manera a cada una de las iglesias. Es bien claro porque se presenta, como tú decís, no se presentó igual con todos. Sí. Depende de su necesidad y su dificultad, así se presentaba. Y vamos a ver que el capítulo 2 y 3 hay 18 aspectos de Jesús. Él se va a presentar de 18 maneras diferentes. Bueno, no se va a presentar de 18 maneras, sino se van a resaltar 18 aspectos de Jesús. Y recordémonos que por eso era tan importante tener un fundamento del capítulo 1, donde hablamos de todas esas descripciones de Jesús, todos esos nombres. Entonces, tenía a la mano los nombres que sacaste del capítulo 1 para poder tener más entendimiento de por qué hay unos que él se van a repetir, hay unos que se repiten, ¿verdad? Okay. Pero vas a encontrar 18, solo para que tengas una idea. Ahora el otro aspecto, el otro elemento importante al estudiar estas cartas es la afirmación o felicitación por la fidelidad que Dios les daba a estas iglesias. Y recordémonos que no a todas se les afirmó. Solo a 5. Solo a 5. Y esto, cuando lo estudiamos, trae una sobriedad a mi espíritu, porque me pongo a pensar qué duro ha de haber sido para estas iglesias que no recibieron una afirmación, que solo recibieron corrección, porque había tanto pecado, había tanta maldad. Entonces, que esto traiga sobriedad a nuestros espíritus de poder querer caminar en santidad y querer caminar de una manera que el Señor nos afirme. Sí, porque yo me imagino que yo recibí una carta que Jesús habló sobre mi vida y que no digan nada bueno. Eso sí es horrible. Yo creo que eso sería lo más duro que uno podría recibir. Y como tú decís, la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea no recibieron ninguna afirmación. Y creo que últimamente la iglesia de la Odisea hace mucho énfasis en el tiempo que estamos viviendo. Ya vamos a estudiar a profundidad la iglesia de la Odisea, pero es una iglesia donde hay mucha tibieza, y creo que en el tiempo que estamos viviendo es algo que resalta mucho. Entonces es importante poder dejar que las cartas alumbren nuestro corazón para ver si somos de los que solo se recibe corrección o si somos de aquellos que realmente Dios puede darnos una afirmación por nuestra fidelidad. Y eso es hermoso. Así es. Vamos a ir al siguiente elemento de cada una de las cartas, y es que en cada carta vamos a encontrar que hay corrección. Y queremos dejar esto bien claro. La corrección no es lo mismo que rechazo. ¿Verdad? Cuando Él corrige, no es que me está rechazando. Cuando Él corrige a la iglesia de Sardis, no es que la está rechazando. En su corrección hay amor. En su corrección hay un deseo de crecimiento.
Él está dispuesto a corregir cualquier cosa que esté en contra o que venga a causar una separación de ese primer amor que Él desea que tuvieran, como por ejemplo la iglesia de Éfeso. Entonces Él corrige a 5 iglesias, corrige a la iglesia de Éfeso, corrige a la iglesia de Pérgamo, corrige a la iglesia de Tiatira, corrige a la iglesia de Sardis y corrige a la iglesia de a la Odisea. Y esto tenemos que resaltarlo porque ahora ya no se habla de esto, no se habla de Dios como alguien que corrige. Se presenta una parte del Señor como el Dios de amor, que claro que es un Dios de amor, pero se nos olvida, en muchos lugares se ha olvidado hablar de que Dios corrige en amor como un padre. Yo corrijo a mis hijas como mamá porque quiero que sean obedientes, quiero que caminen bien. De igual manera el Señor nos corrige para que participemos de su santidad. Entonces repetimos, la corrección de Jesús no es un sinónimo de rechazo. Hay 2 iglesias que nos sufrieron corrección también. Eso también nos tiene que llamar la atención. Y nos tiene que animar. Y nos tiene que animar porque la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no tuvieron corrección. Ahora, dentro de las que sí fueron corregidas, los factores comunes que se corregían algunas de las recompensas son comer del árbol de la vida, recibir la corona de la vida, que mi nombre no sea borrado, que la segunda muerte
no me afecte, comer del maná escondido, recibir una piedrita blanca. Quizá ahorita decís, ¿yo para qué quiero eso? Pero ya vamos a irlas estudiando poco a poco. Recibir un nuevo nombre, creo que ya lo mencioné. Tener poder sobre las naciones. Que los ojos sean ungidos para poder ver más. Entonces todo esto nos debe de animar, porque cuando pensamos en recompensas eternas, inmediatamente pensamos en eternidad, como lo dice la palabra. Entonces, tener nuestra mente puesta en las cosas de arriba, esas son las recompensas que realmente nosotros queremos. Y si bien Jesús es nuestra recompensa, Él da recompensas. Así es. Y no está mal querer esas recompensas. Entonces, cada una de estas... No está mal porque, bueno, yo quiero, porque uno podría decir, yo solo quiero a Jesús, yo no quiero que me den nada. Entiendo, es válido el punto. Pero si estas recompensas son parte de Jesús, las trae Jesús, Él promete darlas, yo también las quiero tener. Yo las quiero, porque si quiero a Cristo, quiero esto, porque esto es parte del paquete. Son sus promesas, son sus recompensas. Y Él es la Él recompensa. Las promete, entonces y Él las prometió. Bien. Y Él es nuestra recompensa. Y juntamente con Él como recompensa viene todo esto. Y las tenemos que desear. Ahora, luego de haber visto los elementos que están en las cartas, vamos a dejarte y vamos a terminar con esto. ¿Cómo aplico los mensajes de las 7 iglesias? ¿Cuál es la forma de aplicarlo? Y la primera forma es individualmente. Vas a dejar que la palabra de Dios alumbre tu corazón y pueda resaltar esas áreas de pecado, esas áreas donde estás caminando de una forma contraria al Señor. Y vas a dejar que eso que Él te resalte como corrección te lleve a un arrepentimiento individual. Que puedas decir, bueno, estoy caminando en idolatría, Señor, me arrepiento. Y entonces caminamos en un amor obediente, caminamos en perseverancia y dejamos que la carta nos alumbre a cada uno de nosotros y nos transforme nuestras vidas. Esa es la primera forma de aplicar la carta. Y la segunda manera, que es la manera más poderosa, podríamos decir, ¿verdad?, es aplicarlas de manera corporativa. Hablábamos en varias sesiones atrás de que este libro está diseñado para ser estudiado, para ser comido, meditado en el contexto de iglesia. Esto está siendo escrito a iglesias. A grupos de personas. A grupos de personas. Ahora, si agarramos estas cartas, por ejemplo, que agarremos la carta a Éfeso, y con nuestra iglesia, con el cuerpo, nos sentamos con nuestra congregación, nos sentamos a leerla con nuestra iglesia local. Eso tiene el poder de fortalecernos, de darnos visión, de llevarnos a entender que estamos siendo preparados por este ejemplo para el tiempo más difícil de la iglesia. Cuando la iglesia sea perseguida, va a tener que recurrir a estas cartas y entender y ver y descubrir, como tú hablabas, cómo se está manifestando Jesús en esta carta. ¿Qué aspecto de Él, qué recompensa hay, qué cosa está corrigiendo de nuestra iglesia local, qué está corrigiendo de nosotros para que caminemos en el llamado que tenemos? Si aplicamos estas cartas de manera corporativa, va a ser poderoso para la iglesia local. Entonces, con este entendimiento de los elementos en común y de cómo aplicar las cartas a la iglesia, podemos terminar este video y podemos entrar ya de lleno a cada una de las iglesias. Ya vamos a iniciar con Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, hablando de la iglesia de Éfeso. Y antes de terminar, queremos orar para que el Señor pueda traer esta revelación a tu corazón y para que entres a estudiar estas cartas, tu corazón no se ofenda, para que tu corazón entre con una mente sobria y puedas dejar que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a tu corazón y puedas caminar en arrepentimiento. Entonces, Señor, gracias porque tú eres el fiel y verdadero, Señor, y lo que dice tu palabra es verdad. Y queremos, Señor, orar por todos aquellos que están estudiando este libro junto a nosotros, Señor, para que cuando tu palabra alumbre, Señor, Padre, tú traigas ese amor y que traigas entendimiento de que no es rechazo, Señor, sino es corrección para arrepentimiento. Así que, Señor, cualquier condenación, Señor Jesús, se va de sus mentes, Señor,
y pueden entrar en el entendimiento de la revelación de Jesús y poder conocerte más. Gracias, Señor. Amén.